Doctor Rodolfo Peralta, bienvenido a Corrientes Coimbotá, Canal Rural. Un buen encuentro, tanto tiempo sin vernos. Isabel, tanto tiempo, en serio, cierto esto, pero un placer, la verdad que un gustazo encontrarlos de nuevo. Bueno, para mí también, para nosotros siempre es un placer tenerlo, que nos cuente un poco, bueno, todo lo que hemos escuchado, pero hacerlo un poquito más corto, más concreto para la audiencia de Corrientes Coimbotá, que va a estar ávida de sus conocimientos. Yo simplemente, como dije en el mismo comienzo, tomé lo que Víctor dijo que había que hacer, hablar sobre selección por adaptación, cosa que debo reconocer que inicialmente me tomó de sorpresa, pero rápidamente rebobiné y dije, tiene razón. Estamos hablando de la fábrica Hablamos siempre de otras cosas en la selección. Y esto, la adaptación, es ABC del mejoramiento genético. Si no hay animales adaptados, es imposible que se reproduzcan. Y creo que en su momento también yo mostré cómo el estrés por calor, que es el tipo de estrés que más golpea, afecta la reproducción de la hembra por un lado, pero a grado, diría elevadísimo en términos de tejidos y en términos a nivel celular y hasta molecular. O sea, realmente llega al organismo el estrés por calor y lo afecta las funciones de ciertos órganos, y en el macho hace exactamente lo mismo. Pero, a ver, doctor, yo siempre le hago estas preguntas con diferencia al macho y la hembra. La hembra con más razón va a tener estrés, y máxime cuando va a ser madre y cuando está preñada. Sí, es cierto, pero para eso necesitamos que la hembra pueda sobrellevar esos factores de estrés, entre ellos el calor. Exacto. Y te diría que sí, la hembra, pero el macho no es menos. El macho no es menos porque muchas veces el macho está expuesto a regímenes, llámale regímenes de comida, a veces ligado con la preparación y demás, que hace que después ese macho, su organismo, tenga un nivel de metabolismo tan alto que genera tanto calor y parte de esa energía se acumula, de la que ingiere, se acumula en grasas, que son los casos a veces muy conocidos de que tal toro no congela, tal toro no congela, tal toro no congela. Es el comentario que se corre además como un reguero. Sí, ¿cómo no congela? Y no congela, y le sacan semen y el semen no es apto para congelar. Y yo he visto varios casos de toros cuyo semen no es apto para congelar, ni tampoco es apto para usarlo como semen fresco en una inseminación. O sea, la lesión es grave y producida ¿por qué? Por un factor que está ligado, como es el estrés por calor, a la no adaptabilidad de los individuos. O sea que ese toro con ese problema de adaptabilidad solamente serviría como para servir un servicio colectivo. Y hasta cierto punto, y habría que evaluarlo, hasta que pierda la condición corporal. Hasta que pierda la condición corporal, en muchos casos. Ha habido casos de que las lesiones que se generan son muy difíciles de que retrocedan, o es muy difícil de que retrocedan. Entonces, hay toros que quedan directamente pegados para toda la vida, ¿no? Pero, bueno, pensemos en lo otro. Realmente a los animales hay que darle de comer lo que necesitan, lo que el animal necesita, no a veces quien lo tiene a cargo necesita. Creo que vos comprendés. Exactamente, y además no lo que uno quiere ver en ese animal, sino lo que necesita para verlo bien. Exactamente. Yo quiero ver, una de las preguntas que surgió de varias personas, fue con respecto a la elección de los toros. Yo mencioné que la elección de los toros para un criador, o la elección del toro, es una de las decisiones más difíciles que tiene en el año, más allá de algunas económicas que podrá tener de apriete y demás, pero realmente elegir el toro. Si tenés un rodeo como lo que vimos acá, de esta calidad, de hacienda que realmente es excelente, todo es pelo corto, uniforme, tienen todas las condiciones de un rodeo funcional y productivo. Elegirle el toro a estas vacas es un desafío. Totalmente. Es un desafío. ¿Y qué vamos a buscar entonces? Un toro que no se pueda quizás
mover por gordo o no, o un toro que esté en ropa de trabajo, como decimos habitualmente, camina bien, tiene realmente pelo corto, su tamaño es un tamaño promedio, el peso corporal no está excedido, los testículos realmente se los vemos bien, se mueven, pendulares, importantes en tamaño, y no esos testículos que vemos a veces en los toros gordos que sabemos que están, nos damos cuenta que los tiene pero están pegados a la panza, no pueden descender, no pueden regular la temperatura, justamente porque la grasa no lo permite. Contra. Es una contra. Entonces son aspectos que hay que considerar. Yo sé que no son cosas a veces fáciles de decir, no sé si es la expresión exacta, pero bueno, tenemos que conversar al respecto y analizar y buscar casos y buscar resultados. Tenemos que acostumbrar al criador a que mida en el campo. Cuando el criador incorpora, por ejemplo, un toro, varios toros a su rodeo, que por lo menos durante un tiempo, un mes, elija algunas vacas y las tenga en servicio 15, 20 días con un toro X, y primero que observe, ¿no es cierto?, si el toro trabaja bien, monta, las vacas por supuesto se alzan y demás, y después a la preñez, al ecógrafo o a la mano para por preñez determinar en tantos días este toro preñó esta cantidad de vacas, esta otra cantidad de vacas, de tantas entradas a servicio. Hay que evaluar, Isabel, hay que medir, pero eso yo, digamos, se me ocurre decírselo al productor, pero por el bien de él, o sea, él es el que se beneficia. El productor es el que tiene que trabajar sobre su rodeo, sobre su cabaña, sobre lo que tenga. Y además, venimos hablando mucho acá, no solamente en Corrientes, sino en el país, de la sequía. Estos animales que hemos visto, gracias a Dios, excelente estado. Así que, ¿qué promedio de preñez tendrían que tener o de parición estas hembras con un muy buen macho o con un muy buen servicio de inseminación? Estas vacas se preñaron, realmente la sequía complicó en su momento, porque esto está todo a campo, absolutamente a campo, y estas vacas se preñaron alrededor del 80%, el 81% creo que son los valores. Yo mismo me asombré porque veía el estado de las vacas y pensé que tendrían que tener por lo menos 4 o 5 puntos más o 6, pero no, es el manejo y es el pasto, porque no había pasto y no se suplementa con nada. La vaca tiene que funcionar, yo creo, lo dije hoy, el único suplemento que soporta la rentabilidad de un rodeo de cría es un rollo. Sí. Y si no lo hay, bueno, que comen lo que tienen, es parte. Un rollo bien llamado rollo, ¿no? Un rollo bien llamado rollo, que valen realmente mucho dinero, cuestan mucho dinero. Entonces, bueno, son... Ahora, esto nos tiene que, yo creo que replantear, no debería terminar el ciclo acá. Es decir, bueno, empezó a llover, como ha pasado en algunas zonas. No, a ver, ¿qué hay que cambiar para que cuando esto se repita, estemos preparados? Sí. ¿Qué vacas le pongo al sistema? Las que realmente tengo, parte del cambio que tiene que hacer el productor es el tamaño de sus vacas, buscar vacas más precoces, usar toros que realmente sean muy fértiles y transmitan esa característica. Hay 3 aspectos que son básicos para lograr un ternero. Adaptación, en primer lugar. En segundo lugar, fertilidad. Fertilidad, que no siempre se trabaja en fertilidad como se debe. Tercer aspecto, facilidad de parto. Y con eso, Isabel, el ternero nace vivo. La vaca se preña y nace vivo. Adaptabilidad, fertilidad y facilidad de parto. 3 ejes fundamentales para lograr los buenos resultados. Agregamos las DEPs para crecimiento, las DEPs para otra característica, las DEPs para otra característica. No hay que dejar de hacerlo. Pero básico, vaca adaptada al medio, que esté confortable. Adaptación es sinónimo de confort. Sí, padre también. Y padre también. Fertilidad. Si no se preña, no sirve. Facilidad de parto. Si el ternero no nace vivo, lo que creo que alguna vez he comentado, nunca ninguno de nosotros comió un bife de un ternero que nació muerto, ¿no es cierto? No creció. Nunca comimos un bife de un ternero que nació muerto, de un novillo que como ternero nació muerto. Es tan simple como eso. Por eso son tres puntos clave.
desde un análisis muy simplista de la cría. Podemos profundizar en otros aspectos, la calidad de carcasa. Bueno, está bien, son etapas. Bien amigos, llegamos al final, nos encontramos la próxima semana con mucho más Corrientes Coimbo. Hasta entonces, muchas gracias.